Bienvenidos a Provincial TV, como siempre, con diversos invitados. Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada muy connotada. Estamos hablando de la doctora Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud BioBio. Bienvenida a Provincial TV, doctora. Muchas gracias. Hola, buenos días. Doctora, bueno, tenemos varios temitas, varias preguntas que abordar, que preguntarle también, sobre todo en este tiempo de pandemia que la que estamos viviendo. Partiremos con la primera pregunta: ¿cómo se ha abordado el combate de la pandemia en la provincia? Bueno, esto ha sido muy arduo. Ya hay que reconocer que llevamos un año, 3 meses, quizás un poco más, desde que partió la pandemia en marzo del año pasado. Acá se ha organizado la red, han complejizado camas, tanto camas críticas, que se llaman camas UCI, UTI, se ha organizado también la atención para que se pueda llevar, por ejemplo, en lo que antes no existía, que era el seguimiento de los casos de los pacientes contagiados, de los contactos estrechos, en todos los establecimientos de la red asistencial, llámese hospitales, que son los hospitales de la familia en la comunidad, y también todo lo que es la atención primaria municipal. Así que ahí están equipos, ¿no es cierto?, para lo que es la licencia médica, el seguimiento telefónico, los controles de los pacientes. Y lo otro importante es que la red de urgencia también se ha organizado. Si se han fijado, los que han ido a algún servicio de urgencia, está dividido entre lo que es respiratorio, le llamamos, y lo no respiratorio, de tal manera que cualquiera que tenga algún síntoma sospechoso de COVID no entre al grupo de personas general, sino que entre en una vía distinta, con una priorización diferente. ¿Ya? Eso en términos muy generales. Y lo más importante, que se ha ido capacitando a todos los equipos de salud de distintas especialidades y de distintos eh, estamentos para poder enfrentar esto que era nuevo para todos. Ya llevamos en todo este tiempo bastante experiencia en detectar los casos, y cada vez hemos visto efectivamente que el comportamiento del virus ha sido distinto. Antes eran 2 o 3 síntomas y ahora tenemos una gama enorme, hasta síntomas intestinales y algunos que inicialmente ni siquiera pensábamos, como podría ser solo, por ejemplo, el dolor de cabeza, o solo, por ejemplo, un cuadro de dolores musculares, y que pudiera efectivamente estar indicando una sospecha de ello. ¿Ya? Se han organizado también a partir de lo que es las seremías, ¿no es cierto?, lo que es la autoridad sanitaria, todo lo que es las residencias sanitarias para aquellas personas que, padeciendo su enfermedad, que tienen que hacer el aislamiento, no cuentan efectivamente con ningún tipo de posibilidad de hacer ese aislamiento en su hogar. ¿Ya? Ahí hay mucha gente que ha estado pasando por las residencias sanitarias. De hecho, a veces ha sido desbordada la provincia y ha tenido que pasar en Concepción, por ejemplo, su aislamiento, su cuarentena. Y eso ha sido fundamental, porque la única manera de tener esta pandemia de alguna forma controlada ha sido identificando precozmente cuál es la persona que está enferma y cuáles fueron sus contactos estrechos. Vale decir, aquellas personas que han estado muy, muy cercanas, sin mascarilla, o durmiendo bajo el mismo techo, o en espacios cerrados, ¿no es cierto?, por un cierto periodo, y que tienen alto riesgo de haberse contagiado. Y esas personas también hay que recordar que pasan a cuarentena. Y lo que vino ahora desde marzo a la fecha, desde febrero en realidad, ha sido el tema de la vacunación, que también se ha abocado muchos recursos, recursos humanos, recursos financieros, para poder entregarle la vacunación a todas las personas. Y finalmente, ¿no es cierto?, han habido estrategias que pueden ser, por ejemplo, el despacho de fármacos tanto del nivel secundario del Hospital de Los Ángeles hacia los establecimientos de la red asistencial, e incluso a las personas con mayor ruralidad o postrados, o las personas que tienen más vulnerabilidad, algunos adultos mayores, y que no pueden desplazarse, el equipo, digamos, la receta con todos sus fármacos en su hogar. Han aumentado la capacidad, por ejemplo, de hospitalización domiciliaria. Hay muchas estrategias, muchísimas.
Doctora, usted nos habló de algunas estrategias también, dentro de ellas está el BAC. ¿Qué objetivos tienen estos operativos y a quiénes está dirigido? Héctor, qué buena tu pregunta. Yo creo que eso ha sido importante. BAC significa búsqueda activa de casos. ¿Qué significa? Porque sabemos que este virus tiene un porcentaje de 1/3 más o menos de personas que no tienen síntomas y sin embargo están haciendo la enfermedad y por supuesto contagian. Por lo tanto, la idea de poner estas búsquedas activas son para aquellas personas que, no teniendo síntomas, quieren saber si efectivamente están o no contagiadas. Eso se hace una cantidad significativa diaria, que yo diría que son entre 200, 300, a veces 400 tomas de PCR diarias, ¿ya? Recordar que la PCR es el gold estándar hasta el momento para hacer un diagnóstico, que es un examen a quien no se lo ha tomado, que espero todavía hayan algunos que no hayan sido necesario hacerlo, que es una tórula larga que se introduce a través de la nariz hasta tocar la garganta bien atrás, ¿ah? Y por ambas fosas nasales, sí. Pero eso permite ahí detectar de bastante buena manera la presencia del virus. Y esos VAC se ubican en distintos lugares de toda la red. De hecho, como existe la indicación de que las personas no necesitan una orden médica para hacerse el examen, aún en los establecimientos tienen capacidad a cupo disponibles para que una persona por alguna razón quiere o requiere hacerse algún examen de esto, pueda solicitarlo también. Tenemos habitualmente en la comuna de Los Ángeles, por ejemplo, en la plaza de armas o en los lugares más concurridos, este tipo de equipos clínicos que lo están haciendo de lunes a domingo. Lo hace la Comunal de Los Ángeles acá, lo hace el Servicio de Salud a veces y lo hace la Seremi también. Entonces, hay formas increíbles de buscar la opción para tratar de saber si uno está enfermo. Pero yo creo que lo más importante en todas las estrategias es cómo hemos tratado entre todos, digo, de enseñar a la gente a cuidarse. Yo veo con gusto mucha gente que usa su mascarilla, que mantiene la distancia, que anda con su alcohol gel en las manos, porque cuando uno sale no debe, ¿no es cierto?, no tiene dónde lavarse las manos y no debe estar mucho tiempo tocando cosas sin haber tenido lo que se denomina una higienización, ¿ya? Porque el virus se muere con el alcohol, se muere con el cloro. Ya esas son las cosas más importantes y uno debe limpiar las superficies a veces cuando hay mucha gente, debe ventilar los espacios también, ¿ya? Porque el virus se transmite directamente entre una persona y otra, principalmente a través del hablar, del respirar, ¿ya? Por la vía aérea. Perfecto, doctora. Bueno, en relación a lo que son los pacientes UCI, ¿cuál es el promedio de edad que se encuentra en estos servicios? Mira qué interesante. Desde el principio, cuando no había vacunación, nosotros teníamos un promedio de edad de 70 años. ¿Ya? La gente mayor tenía, obviamente por la edad y porque acumulan enfermedades, tenía mucho más riesgo. Desde que empezó la vacunación ha ido bajando los promedios de edad. De hecho, ya vamos bajo los 50 años en promedio. Y hay algunos pacientes muy jóvenes, lamentablemente, de 18, 20 años, que también han caído en UCI. ¿Ya? Y lo que vemos, efectivamente, es que de cada 10 personas que están en la UCI, solo una o menos de una está con su esquema completo de vacunación. La gran mayoría, 9 de ellas, 9 de las 10 en promedio, o sea, el 90% no está vacunada. No está vacunada, siendo que la vacuna está disponible. ¿Ya? Estamos hablando de que hay puntos de vacunación en todos los establecimientos de la red, en toda la red. De hecho, hay lugares habilitados como el polideportivo o lugares, por ejemplo, a veces en centros, por ejemplo, comunitarios o en escuelas, como no están siendo utilizadas, que están disponibles para la vacunación. Eso referente a las vacunas, las personas no están como convencidas. Sería uno de los motivos por los cuales la gente no se está vacunando. Hay mucha gente que está dejando de vacunarse, que no Sí, se vacuna. sí. Hay mucha resistencia probablemente. Bueno,
a la vacunación, pero también hay mucha disposición a vacunarse. Si nosotros pensamos, en este momento llevamos como un 61% de avance. ¿Qué quiere decir? Que llevamos, tengo el dato exacto para dárselo, en el número de pacientes, y tenemos, aquí está el dato, tenemos 197.539 personas que ya están con sus 2 dosis, ¿ya? Eso es un 61,1%, ¿ya? Tenemos un 80%, o sea, alrededor de 260.000, que ya llevan la primera dosis, esto están incluidas las anteriores. Y todavía nos faltan, por lo menos tenía yo el dato por ahí, 126.000 personas que les falta completar. Al 50%, o sea, más o menos 62.000, le falta la segunda dosis, y 62.000 le falta toda la vacunación, debiendo o teniendo la opción de haberlo hecho. Usted hizo una pregunta bien interesante de por qué cree uno, o puede ser las razones por qué la gente no se vacuna. La primera de ellas es que recordar que la información que baja del ministerio, que baja de los canales habituales y serios, ha promovido directamente la vacunación. Ha promovido lo que es la seguridad en las vacunas. Tenemos un privilegio que es enorme comparado con otros países vecinos, por ejemplo, o de otros lugares. Si uno mira la India, ¿no es cierto? También hay una mortalidad enorme y no tienen acceso a vacunas. Nosotros tenemos vacunas para todas las personas que quieran vacunarse dentro de los grupos objetivos. Y nuestro grupo objetivo en nuestra provincia, que es el 80% de la población, son 323.000 personas. O sea, aquí hay capacidad para tener las vacunas para toda esa población. Doctora. ¿Qué pasa? Sí, doctora, frente a esta estrategia de vacunación, eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo ha sido el proceso de vacunación a nivel de toda la provincia? Ya. Lo primero es que la vacuna es voluntaria y por lo tanto, quien lee información de los antivacunas, de las cosas negativas, de los efectos secundarios, se puede asustar y no quiere ir y nadie lo puede obligar, ¿ya? Lo segundo es que, como decía, está en todos los lugares y se pueden vacunar incluso hasta los fines de semana. Hay vacunatorios el fin de semana para quien tenga que, por ejemplo, trabajar, no pueda hacerlo durante la semana. Las inoculaciones se hacen, la primera, en cualquier establecimiento, no importa que no sea el que a uno le corresponda porque esté inscrito ahí, puede hacerlo en otro lugar y después le toca en otra parte, también se puede vacunar. Su segunda dosis, que es más o menos al mes siguiente, a los 28 días. O sea, están dadas todas las facilidades para que usted lo haga. Además, hay 30 minutos posterior a la vacuna en la cual usted se puede, por ejemplo, lo van a vigilar para que no tenga los efectos adversos más graves que ocurren exactamente al principio. Es lamentable que haya gente, ¿no es cierto?, profesionales de la salud, que efectivamente están hablando en contra muchas veces de la vacunación. La verdad es que teniendo toda la información, porque tienen información que es veraz, que es información científica, validada, la gente no tiene la confianza. Probablemente puede ser porque se lo dijo a alguien que para ellos es cercano, porque lo bajaron de algún lugar, y yo creo que es el temor. Yo creo que es el temor, el desconocimiento, la ignorancia muchas veces, ¿ya? La que hace que mucha gente recomiende este tema de no vacunarse. Pero están Perfecto. disponibles, están en todas partes. Perfecto, doctora. Así que se puede acceder en cualquier lugar. Doctora, frente a esto, ¿la letalidad ha bajado producto de la vacunación? Buena pregunta. Sí. Nosotros tenemos efectivamente, sin promedio, que la mortalidad, por lo menos en las UPC, en las UCI, ¿no es cierto?, cuando partió la pandemia, era aproximadamente un 35%. Ahora ha bajado un poco, es un 25%. ¿Pero qué quiere decir? Que de 4 personas que ingresan a una UCI, una de ellas va a fallecer, ¿ya? Y eso es harto.
Y eso es lo que hay que tener claro. No se trata solo de tener camas disponibles, se trata de que el hecho de que yo me enferme tiene un riesgo alto. Y si además yo no estoy vacunado, el riesgo es 3, 4, 5 veces mayor que el vacunado. Y eso Eso, es algo que está demostrado. Eso está demostrado. Está demostrado aquí, está demostrado en distintas partes del mundo. Yo cuando la otra vez me preguntaban, ¿y por qué usted dice que es bueno vacunarse? Oye, le digo yo, no puede estar equivocado el mundo entero. No puede estar equivocado el mundo entero si todo el mundo se está vacunando y están peleando por las vacunas. De hecho, está demostrado, Israel, Estados Unidos, hay muchos lugares, la mortalidad es alta, sí, pero es mucho menor con vacunas y el virus es muy agresivo. No es que se mueran por la vacuna, se mueren porque no tienen vacuna y porque el virus es agresivo. Entonces, bajemos el riesgo. Y bajando el riesgo está en la prevención. Y hay un tema relevante. La vacuna no te hace inmune 100%, te agrega fuerza, inmunidad. ¿Para qué? Para que disminuya el riesgo de enfermar. Pero igual uno tiene que mantener las mismas medidas. Tiene que seguir usando mascarilla, tiene que seguir lavándose las manos. Todo eso es fundamental. eso quería preguntarle, doctora. Por ejemplo, si yo me vacuno con las 2 dosis, igual corro el riesgo de contagiarme. ¿Cómo es esto? Claro. Lo que ocurre es que el riesgo de contagiar disminuye, pero no es 100% evitable, ¿ya? O sea, yo tengo menos riesgo de enfermar, pero si me enfermo, probablemente haga una enfermedad más leve. Pero igual también si me enfermo transmito. Igual puedo ser asintomático. Igual puedo, ¿no es cierto?, contagiar a otros. Entonces no debemos bajar la guardia bajo ningún punto de vista. Sí, no hay que olvidarse que esta es una pandemia. Pandemia significa que todo el mundo tiene esta enfermedad desatada, por decirlo así, y que Sí. está generando más muertes que nunca. Nosotros teníamos una tasa de mortalidad determinada y aquí le hemos ido agregando a la fecha más de 300 personas, 350 personas fallecidas solo por el COVID, agregadas a lo habitual. Eso es importantísimo. O sea, esto no es un chiste, no es un invento, no es que haya sido una cosa que es para que a través de las vacunas las empresas o los laboratorios ganen dinero. No, la gente no se está muriendo la gente. Y eso es verdad. Así es, doctora. Quiero Ahora, hacerle, quiero hacerle dos dígame preguntas ahí junto. lo que quiera. Bueno, referente a las 12, por ejemplo, las dosis deben ser aplicados en el mismo vacunatorio. Es la primera pregunta. La segunda sería que hay tipos de vacunas, que unos, por ejemplo, la Pfizer y otro CoronaVac y así sucesivamente. Si una persona se vacuna, por ejemplo, con CoronaVac, ¿puede vacunarse con Pfizer, por decirlo así, en la segunda dosis? ¿O necesariamente tiene que ser con la vacuna con la que empezó? Esas dos Muy preguntas. bien, súper bien. Primero, uno se puede vacunar en cualquier vacunatorio la primera dosis y en otro vacunatorio la segunda. ¿Ya? Así que no es en cualquier lugar, porque como hay un sistema en línea a todo el país, donde está el registro de los vacunados, no hay ningún problema. Usted va a aparecer ahí. Pero sí tiene que ser con la misma vacuna. ¿Por qué? Porque yo estoy inoculándole de una forma el virus o la información viral, llamémosla así el ADN o el RNA o la partícula viral, la estoy inoculando a su cuerpo y eso genera un tipo de reacción que tiene que fortalecerse con la segunda dosis. Por lo tanto, tiene que ser, si usted parte con Sinovac o CoronaVac, tiene que hacer la segunda dosis con CoronaVac. Si usted parte con AstraZeneca, tiene que ser con AstraZeneca. Parte con Pfizer, tiene que ser con Pfizer. Recordar que la CanSino, que es una que está partiendo recién, que llegó hace poco, es solo dosis única. Es la única que tenemos que no debe repetirse. Ya, bueno, hay otra pregunta más que le quería hacer, doctora, es ¿qué contraindicaciones tiene la vacuna contra el COVID-19? Es muy importante, las vacunas, ¿no es cierto?, son la partícula que va a generar la inmunidad, viene
lo que nosotros llamamos excipiente, o sea, viene con alguna sustancia, con un vehículo líquido para ser inoculada. Ese vehículo contiene algunas sustancias que generan muchas veces alguna reacción grave en las personas. Cuando la persona ha tenido antecedentes de una reacción grave por alguna de esas sustancias que componen la vacuna, esas son las únicas personas que no pueden vacunarse. Y sobre todo aquellas también que están haciendo un cuadro infeccioso grave o un cuadro infeccioso sintomático importante. O sea, yo estoy con harta fiebre o estoy con un cuadro febril por alguna situación, yo tengo que postergar mi vacunación. Todos los demás no tienen ninguna contraindicación específica para ello. Perfecto. Y bueno, en cuanto a mi esquema de vacunación de 2 dosis, por ejemplo, ¿deben ser de la misma vacuna COVID-19 en las dos ocasiones? Como usted decía, ya me confirmó, ¿cierto? Pero hay una vacuna que es solo una. ¿Y eso por qué, Sí, doctora? porque tiene una formulación diferente. A ver, los estudios van identificando en qué periodos debe ser la primera y la segunda dosis para poder reforzar y obtener el mejor resultado. Para esta vacuna se estudiaron, ¿no es cierto?, bastantes casos y finalmente se concluyó que una dosis bastaba para obtener la mayor inmunidad. No necesitaba una segunda dosis. Eso es básicamente, en el fondo. Cada una tiene características distintas, se hacen de manera diferente. Hay una, por ejemplo, como la CoronaVac, que es parecida a la de la influenza, que tiene virus inactivo. En otras, lo que tiene es una molécula, que es la información genética del virus, que va, como dice, ¿no es cierto?, como para colocarse en la célula inmune de nuestro cuerpo para generar los anticuerpos. Perfecto. Hay otra pregunta más que es, por ejemplo, si al estar contagiado, ya saliendo positivo, estando en cuarentena, ¿igual puedo vacunarme o tengo que esperar? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la medida que se toma ahí? Cuando usted está enfermo, tiene que esperar terminar su aislamiento, cuarentena, para poder vacunarse. Pero tiene que vacunarse aunque se haya enfermado de COVID. ¿Ya? Eso es importante. Si está haciendo una cuarentena por contacto estrecho, también tiene que esperar. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden salir. No pueden salir. Esas personas deben estar aisladas. ¿Ya? Entonces, ellos deben esperar y ahí colocarse la vacuna. Ya, o sea, si ya tuve COVID, una vez que la persona, por ejemplo, que ya tuvieron COVID y se recuperaron, ¿igual pueden vacunarse? Absolutamente, deben vacunarse. Eso va a reforzar aún más la inmunidad. Perfecto, doctora. Muchas gracias. De verdad que es importante esta información que la comunidad también pueda conocer. Y bueno, ¿hay algo más que usted quiera agregar frente a toda esta importante información que me voy a entregar esta mañana? Bueno, muchas gracias. Lo primero, decir que la vacunación es segura, que vaya a vacunarse porque eso le va a ayudar a prevenir esta enfermedad, la va a ayudar a tener menos riesgo de hacer enfermedad grave y de morirse por el COVID. La segunda cosa importante es que independiente que usted se vacune, usted debe mantener las medidas de aislamiento. Por ejemplo, usted tiene que estar a una distancia más de 1 metro de cada uno, tiene que usar mascarilla, tiene que lavarse las manos frecuentemente, ventilarlos. Si es posible, disminuya la movilidad. Yo siempre digo, donde yo voy, aunque yo no sepa, puedo llevar el virus. Por lo tanto, mientras más la gente se mueva, más va a transitar el virus. Y lo último, que es fundamental también, es que ante cualquier síntoma sospechoso que usted tenga, consulte, pregunte o llame. Por ejemplo, nosotros tenemos un número de teléfono, el 800-500-836, que es el Fono COVID. Ese funciona a las 24 horas. Y usted puede llamar y preguntar, mire, me pasa esto, tengo este síntoma, ¿qué será? Tengo, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Ya? Porque la verdad es que tenemos toda la infraestructura, la capacidad para poder acoger a la gente, pero quien debe ser la persona es la que debe cuidarse. Ese es lo más importante. Esta pandemia no la vamos a, digamos, a superar si no es todos juntos. Eso quería como mensaje.
Bien, hemos estado conversando con la doctora María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud de BioBio. Gracias por estar junto a nosotros. Dejamos cordialmente invitado para futuras entrevistas. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.